Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Hoy un nuevo retro tutorial, en este caso un tema de Ajá, creo que el tema que los hizo conocidos en la década del 80. Te cuento como siempre un poquito cómo se el arreglo. Vamos a arrancar, yo acá te voy a dar dos opciones. La intro original de 1985, la que hace muy conocida. Pero también te agrego acá para que vos elijas la intro que hicieron después en un ampla, que hicieron una versión acústica que va muy bien para el piano. Sí, entonces vos vas, tocas y elegís la que te guste más. Ahora, ¿qué pasa? En la estrofa, la melodía, y con un acompañamiento de arpegios tranquilo, pero que va acompañando bien, se entiende la melo. Y ahí va a terminar el tema. Y el estribillo, esta melodía muy interesante. Y después, cuando se viene el final, por ejemplo acá que... va a terminar ahí, se va a repetir, va a venir el intermedio que es como la intro original. Sí, pero esas son todas las partes que va a tener este tema. Como siempre, con solo ver este video ya vas a poder tocar entero el tema, no precisas nada. Pero si te gustaría tener la partitura que estoy haciendo, también ponele que vos mucho no lees partituras, también te voy a dejar una partitura especial que armé. ¿Con qué? Con los nombres de las notas, ¿sí? Para ayudarte un poquito a leerlo más rápido. Todo esto más poder votar, elegir los tutoriales que van a venir a futuro y un contacto directo vía WhatsApp para consultas. Todo esto ¿en dónde? En el Club de la Tecla. Te invito a leer aquí cómo sumarte. Es una membresía, una suscripción mensual muy accesible con el cual vas a tener este material con todos los anteriores y todos los que van a venir. Todo esto aquí abajo puedes visitarlo en la página latecla.com.ar. Ahí vas a encontrar toda la información. Muy bien, vamos a arrancar entonces con el primer compás. Tenemos, ojo acá que tenemos tres sostenidos aquí, Fa, Do y Sol sostenidos. Arrancamos compás número 1 haciendo Fa, Fa, Re, Si, Si, Mi. Ahí tenés una idea para tocar, parar como siempre, nunca hacer la práctica chorizo. Fa, Fa, Re, Si, Si, Mi, Sol, Sol, Si, La, Si, perdón. Mi, Sol, Sol, La, Si. Hasta ahí tenemos compás 1 y 2. Otra vez. Compás 3. La, Mi, Re, Fa. Y compás 4. Fa, Mi, Fa, Mi. Y ahí terminamos la primera idea. Listo, primer paso. Mano izquierda, Si, Fa sostenido y Si. Segundo compás, Mi, Si, Mi. Compás 3, La, Mi, La. Re, La, Do sostenido, La. Muy bien, poner pausa, practicar izquierda y si ya practicaste las dos manos por separado, vamos a unirlo. Esto sería Fa, Fa, Re, Si y el Si ahí. Fa, Fa, Re, Si, Si solito, Si, Mi y el Mi grave. Fíjate que yo hice Si, Mi grave, Mi, Si, Mi, Sol, Sol, La, Si con el Mi. Hago otra vez esa unión que, como es una melodía sincopada, es como que la izquierda va a tocar a tierra y la melodía se va a adelantar. Voy de vuelta. Una más. Sí, andá sumando de a una nota, muy de a poquito. Bien, compás 3 hacemos La, Mi,
la solito, re, fa. Ese sería el compás 3. Otra vez. Ese es un poquito más tranqui que el anterior. Y ahora se viene este que fíjate, tiramos el fa, re, la, fa, fa. Y ahora vamos a tirar un do sostenido con la. Luego de vuelta. El fa, re, la, fa, fa, mi, fa, mi con do sostenido la. Muy bien, primer compás listo, primer sistema listo. Hasta ahí llegamos con el primer sistema. Vamos con el sistema número 2. Vamos a ponerlo aquí en imagen para que lo tengan ahí a mano. Sistema 2 y 3. Ahora, el compás, estamos en el compás 5. Compás 5, fíjate que... ¿Qué sucede? Se repite de vuelta exactamente los mismos compases. Es decir, que del 5, 6, 7 y 8 son iguales a 1, 2, 3 y 4. Entonces, de ahí, ¿qué va a pasar? Ahora, en la partitura vas a tener la intro del 2017, la de el Unplugged. Si te gusta tocar esa intro, andate al final del video en donde la voy a tocar. Yo ahora voy a seguir con la estrofa. Vamos. Melodía, compás 17, es decir que pasamos al compás 17. Vamos aquí y hacemos re, re, do, si. Primera frase, segunda frase, do, 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 la. Y ahora un arreglito de a dos notas. La y fa sostenido y un mi. La, fa, mi, y mi. Voy de vuelta. Re, re, do, si. Do, 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 la. Fa, 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 mi. Muy bien. Vamos hasta ahí. A ver, ahora mano izquierda. Hacemos compás 17. Si, fa, si. 18. Sol sostenido. Mi, sol sostenido y mi. Re. Perdón. Fa sostenido. Do sostenido y la. El compás número 3. Fa, do y la. Y terminamos con ¿qué? Fa, do y la fa, las dos notas al mismo tiempo. Y se va a repetir. Practicar, pausa, y si ya te sale, vamos con las dos manos juntas. Hacemos. ¿Qué hice ahí en el primer compás? Mirá, voy a tirar re con si, fa solito, re solito, si solito, do y si solito. Salvo las primeras notas, después van todos separados. Mirá. Una vez más. Siguiente compás, me queda el bajo solo. Entonces compás 17 y 18. Muy bien, ahí va, suavecito, con onda, ese arpegiado. Bien, recordar que siempre esto, la partitura es algo que está, te dice el mapa, pero es algo frío. Uno tiene que empezar a trabajar un poco la expresividad, ya sea solo o te conseguís un profe que te ayude a guiarte un poco de dónde acentuar, darle un poquito más rápido, más lento, etcétera, etcétera. Bien, seguimos. Entonces ya está, compás 17 y 18. Vamos ahora con pa, 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 pa. ¿Qué fue esto? Do, 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 la. Fíjate que es la misma situación que antes. Al principio todo junto, do y el fa, pero ahora do, 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 la y la. Ta, 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 ta. Todo ahí separado. Y el último compás de esta primera hoja hacemos izquierda, la fa, ahora el la fa con el la fa de la otra mano también. Y un mi. Y ahí fíjate que vas a tener toda la primera hoja. De ahí nos vamos entonces, voy a pasar acá, segunda hoja. Siempre recordar practicar de a poquito, sin apuro, disfrutando el proceso es lo más importante.
Vamos ahora sí, compás 21. Una melodía similar a la anterior. Hacemos re, 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 do, si. Parecido. Re, 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 do, si. Podemos empezar con dedo 4. Re, 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 do, si. Y ahora hacemos la, do, si, la, si, do, si, la. La siguiente frase fue entonces la, do, si, la, si, do, si, la. Practicarla, lo pones de vuelta, pones para atrás el video y te va a ir saliendo. Ahora vamos a hacer un si, un fa y un re. Si, fa sostenido y re. Después viene un sol, un mi, un sol sostenido y un mi. Después va a venir un fa, do y un fa más agudo. Entonces tenemos un si, fa y re, sol sostenido, mi y sol sostenido. En el compás 23 tenemos fa, do y fa. Y vamos a terminar con ¿qué? Con fa y do y la y fa. Muy bien, ese sería todo el primer sistema de mano derecha y mano izquierda. Si ves que esto ya te salió, vamos entonces a darle con las dos manos juntas. Nos queda vamos a los dos primeros compases, 21 y 22. Tenemos. Otra vez. El la solito. Y ahora hacemos. Fíjate que dice do, si, fa, la. Y el último compás. Otra vez. Y ahí tenés el primer sistema. Vamos al compás 25. Hacemos melodía. Re, 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 re. Bien simple. Muchos re. Re, 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 re. Y la respuesta y frase final de este tema. La, sol, fa, mi. La, sol, fa, mi. Recordad, fa, do y sol siempre sostenidos. Muy bien. Melodía fue lo que toqué recién. Ahora viene la mano izquierda, hacemos si, fa sostenido, re, sol sostenido, mi, y terminamos con fa, do y re, la, re. A practicar, y si ya estás lista o listo, vamos a juntar, hacemos. ¿Qué dice ahí? Toqué un si, un fa con un re, un re, 4 re con re. ¿Sí? Y hacemos sol, mi, Lo muestro de vuelta. Compás 27, hacemos fa y do. Ahí para la mente el cerebro se toma un poco de vacaciones porque es mano izquierda sola, pum, y mano derecha sola. Y último compás, hacemos la, sol, fa, mi. Y terminó lo que sería el tema. De ahí nos vamos entonces, nos preparamos al estribillo. Vamos a poner aquí el estribillo para que se vea. Ahí estamos. Muy bien. Arrancamos con la melodía haciendo compás 29. La, si, sol. Do sostenido, fa sostenido, la. Otra vez. Paso 1. Paso 2. Y paso 3. Do sostenido, fa sostenido y la. Y ahora de relleno. Fa, la, do, sol y si. Esto va a estar acompañado de mano izquierda de la, mi, do. Después de sol, sol, mi. Fa, fa, do. Muy bien. Cuando intentemos juntar va a ser el compás 29. Otra vez. Compás 30.
¿Sí? Esto ataca todo junto. Compás siguiente, el de Fa sostenido menor. Nos quedan los tres. Sí, este arpegio es un poquito lo que hace la guitarra en la versión acústica. Y luego, el relleno. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Muy bien. Siguiente, compás 33. Hacemos Do, Mi, La. Sol sostenido, Do sostenido, Mi. La, Do, Fa. Y el relleno, Fa, La, Re. Acá en el estribillo, obviamente, si querés, puedes tocar solamente la nota más aguda de cada acorde, ¿sí? Si te gusta más escuchar solo la notita y no el arreglo ahí con el acorde, lo puedes hacer. Vamos hasta ahí. Mano izquierda, La, Mi, Do, Mi. Compás 34, Do, Sol, compás 35, Fa, Do, Re, La, Re, Fa. Cuando juntamos esto vamos a tener primer compás, compás 2, atacamos juntos, siguiente compás y el relleno sería Fa y La. Fa y La. Eso es. Vamos ahora con los siguientes dos sistemas. Y aquí, fíjate, vamos a tener el compás 37 es igual que el 33. Perdón, no es exactamente, es muy parecido, no es igual. Mala mía. Tiene Mi, La y Do sostenido. Eso sería. De ahí nos vamos a uno nuevo. Esto sí. Si, Do sostenido, Fa natural, ojo, Sol sostenido. Y que esto va a tener en el bajo, vamos a hacer Sol sostenido, Fa, Sol sostenido y Si. Muy bien. ¿Cómo quedaría 37 y 38? Y el siguiente es Do, Fa, La. Con Fa, Do, La, Do. Y el final, Re, Pa, 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 Re, Pa, 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 Pa. Y ahí tenemos esos cuatro. Y ahora se viene compás 41, que es un Mi, Mi, Fa, Do, Sol sostenido, Mi. Este compás 42 va a estar acompañado de La, Mi, Do, Mi, que esto ya lo venimos haciendo. Sol, Mi, Re, La, Re, Fa. Y octavas de Mi. ¿Qué va a pasar cuando juntamos? Primero, compás 41, juntamos. Mano izquierda. Ahora, siguiente compás, 42. Fa, Do. Hacemos Fa, Do. Fa, Do. Y terminamos con un Mi. Ahí. Mi, Mi, Sol sostenido y Mi. Muy bien, ahí termina el estribillo. De acá, lo que vas a ver en la partitura, en la siguiente hoja, es lo que sería el intermedio, que ya lo tocaste, si elegiste tocar la intro original, en la intro. Lo que va a cambiar, fíjate, es acá en el compás 53, ahí te lo voy a mostrar, aquí. Ahí, ojo, que cambia un poquito, que hace. Pero hace la, fa, re, con un Si y el Mi. O sea, un pequeño cambio muy chiquitito. Bueno, de acá te vas a hacer el tema A, te vas a hacer el estribillo. Y para darle un cierre, fíjate que en el compás 43 tenemos a lo que dice to, coda, tu coda. Es decir, que vos de ahí, de ese compás,
Cuando tirás, por ejemplo, lo que vimos recién, re, fa, y de ahí te vas directamente al compás 57 porque hacemos... Le vamos a hacer el final. Te voy a mostrar acá, ahí está en imagen, vamos a dejarlo en imagen, el final, que sería, entonces del compás 43 saltas al 57 y hacemos re, si, do, si, la, mi, do, metiendo un la en la segunda nota. Y después sol sostenido, mi y si, lo hago una vez más. La, mi. Y ahí en el mi que pasó, debo tocar la. Y termino con este acorde. Re, la, re, fa sostenido, la y re. Y ahí queda un toque abierto, porque no resuelve, queda ahí abierto. Muy bien. Vamos a hacer la intro del Unplugged, como prometí, para aquellos que quieren tocar la versión acústica. La versión acústica va a ser... Primero 2 compases. Vamos a ir al compás 9. Vamos a ponerlo en imagen también. Compás 9. Tenemos ahí. En este caso vamos a hacer si, re, fa sostenido, do, re. Quedó. Luego de ese re tocas sol sostenido, mi. Vamos hasta ahí. Y sol sostenido, mi otra vez, pero el sol más agudo, con un sol en la derecha también. Otra vez. Muy bien, compás 11. ¿Qué dice? La, do, mi y la. Y al mismo tiempo, re, fa con re, do sostenido, mi con do. Bien, en el compás de abajo, el 13, es igual, el primero. Lo que cambia en la mano derecha, 2 notitas. Antes era un sol solo, ahora hacemos sol y mi y dejamos el sol acá. Nos queda compás 13 y 14. Vamos al compás 15. Fíjate, el 15 es igual que el de arriba. Hacemos la, do, mi, la. Y hacemos la, fa con re. Do sostenido con mi, sol. Y de ahí engancho la misma melodía. Esta sería entonces la intro del tema. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Muchas gracias por acompañarme en este bello tema y en esta linda serie de retro tutoriales. Te dejo por aquí lo que sería la lista de reproducción. Gracias por tu like, tu comentario, suscribirte y si tenés ganas, sumarte como miembro activo del Club de la Tecla. Toda la información en latecla.com.ar.